bonita. Segundo, tiene otra variante, como ya les había comentado, así que importante la pausa que hice para explicarles cómo va. ¿Cómo están ustedes, chicos? Les cuento que yo muy bien, tejiendo. Muchachos, terminamos y nos quedó en esta vuelta 1, 2, 3, 4 antes de terminar acá. Mire porque lo marqué. 1, 2, 3, 4. Acá 1, 2, 3, 4, 5. Y acá también 5 vueltas con cafés. Con el color café. ¿Listo? Resulta y pasa que yo me guío por estos puntos. En esta vuelta, que es la vuelta 27, me va a quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos. En la 26, explico. Esta que marqué, donde completé 1, 2, 3, 4, 5 vueltas cafés, hay 11 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En la vuelta que voy a empezar es la 27 y acá me tienen que quedar 9 nada más. Y tengo 11. Por eso tengo que empezar el diseño acá. Para que cuando yo teja este me quede con 9. Este me quede con 9 y este me quede con 9. Y ya tenga el diseño empezado. Mejor dicho, voy a trabajar y ustedes se van a dar cuenta de qué es lo que estoy hablando. Un poco complicado, pero por eso lo explico detalladamente. Chicos, compartan. Necesito que compartan porque me está llegando muchísimo. Me están llegando muchos mensajes que hemos bajado muchísimo el rendimiento de YouTube. Entonces, chicos, porfa, compartan. Compartan, compartan, compartan. A ver, pues que lleguen los chicos. A ver. ¿Listo? Ah, estoy buscando el en vivo para poderlo seguir, chicos. Y desde acá. Listo. Ahora sí, Gladys Giraldo, bienvenida. Ah, no, tengo muchos. No es ni siquiera Gladys Giraldo. Rosemary, Víctor Hugo, Ana Eugenia, Marta Cecilia, Jason Giraldo, Gladys Giraldo, María Eugenia Suárez, Gloria Montiel, Rosalba Chaos, María García. Buenas noches, ¿cómo están? Ahora sí. Entonces, mis niñas, el diseño que voy a empezar es esta línea, esta línea, que de hecho acá abajo en un lado me quedó 1, 2, 3, 4 vueltas negro y acá me quedaron 1, 2, 3 café oscuro, perdón. 1, 2, 3, 4 café oscura, 3 acá, que es donde empecé. Mira, ahí está el corte, que fue donde empecé, 3 nada más. Acá sí me quedaron 4, acá me quedaron 4. Entonces, para nosotros, con lo que yo he explicado en esta mochila, no es ajeno el tema de lo que yo les estoy diciendo, que yo les estoy aclarando cómo debe de ir. Entonces, acá después de confirmar que todos los rombos quedaron con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos, todos los rombos, todos quedaron con 11 puntos, todos, este y este. Sí voy a tejer acá los 2 beige, 2 cafés, 2 beige, 2 cafés, 2 beige, 2 cafés, 2 beige. Y para empezar en este diseño, mira donde tengo el gancho. Recuerden que acá era donde empezaba, donde terminaba. Ahí está el gancho. Entonces vamos a tejer 3 cafés. Nada más. Es muy importante, chicos, que ustedes tengan muy clara esta parte y no se me pierdan. 3 cafés. Y voy a tejer todo beige o color hueso hasta el lado de allá. No los voy a contar. No hay necesidad de contarlos. Simplemente voy a tejer para dejar 3 cafés. No es nada diferente, no tengo que hacer nada raro, porque en sí lo que yo estoy repitiendo es esto. Vea, ¿sí ve? Todo esto beige
3 cafés acá, 3 cafés acá. Eso, porque yo voy a empezar a cerrar esta parte. Así que espero, chicas, que no estén confundidas. María García, Norma Verónica, Geraldine, bienvenida. Islena Peñafiel, buenas noches, María García. Profe, me alegro mucho que sus papitos estén bien. Gracias, señora Olga. Sí, todos muy bien, gracias a Dios. Blanca Jaime, buenas noches. Valentina, María García, saludos. Gracias, señora Olga. Y vamos a tejer acá, punto sobre punto, en los puntos cafés. Nada más, 3 cafés dejé acá y ahora sí, puntico sobre puntico, agarrando la pestañita de atrás, conservando la tensión que llevo. Yo no he tejido hace 4 días, entonces esa parte he tenido que ponerle mucha atención hoy porque llevo 4 días sin tejer, que no cambie mi tensión y los tejidos se recojan o se empiecen a ver un poco sueltos. Olga Muñoz, buenas noches, bienvenida, señora Olga. Entonces, muy importante, cualquiera de las dos cositas que suceda, es muy importante controlarlas para que no quede suelto, pero que tampoco quede exageradamente ajustado. Entonces, sigo acá. Islena Peñafiel, profe, ya empezó la mochila de Nacional. Sí, señora, ya el patrón está impreso, ya las cositas se están preparando para la mochila, porque sí tocó el patrón pues acomodarle el fondo. Recuerde que usted le cambió el fondo, que no es el mismo fondo de la Nacional anterior. Entonces todas esas cositas se pusieron al día y a tejer, nada, ya, a tejer la mochila de Nacional. La de la mandala también ya avanzadita. A ver si mañana ya tenemos la primera mitad de la estrella, porque sí necesito ir terminando esos proyectos. Está la mochila del topollillo pendiente. Tengo un taller de fajones en crochet. Me están pidiendo mucho fajón en crochet. Y también quiero hacer un grupito para las personas que no saben hacer fajón paleteado, que de verdad no se les dio. Miren por qué la idea, chicos. Lo que pasa es que yo tengo grupo de fajón entorchado, de fajón paleteado, primer y segundo nivel, pero tengo compañeras que no han podido. El fajón entorchado no es tan complicado. Yo siento que el fajón entorchado es más la cantidad de trabajo que lleva, que la dificultad que tiene, porque no es tanto. Está el paso a paso. Entonces, las que no han podido con el fajón paleteado ni entorchado, vamos a hacer un grupito para que podamos tejer fajón en crochet. Pero entonces sí tengo que terminar mínimo la mochila de Nacional y la de la mandala. Lo de los monederos ya vamos terminando, ese no me afana mucho, pero sí la mochila de Nacional y la de la mandala para poder meterme en otros grupos. Antes no puedo porque esos dos me ocupan ya mucho espacio y todavía tengo la falda, todavía tengo el canguro, me falta muy poquitico para terminarlo, realmente falta muy poco, pero de todas maneras, así sean 2, 3 clases que falten del canguro, es tiempo que sí tengo que sacar para el canguro. No es como que ya lo dejo así. La mochila mostacilla también quiero terminarla porque vamos a hacer una dinámica con esa mochila y ya necesito terminarla para poder hacer la dinámica y dar pues también por terminado este grupo. Así que trabajo sí hay, muchachas. Chicas, acá tejí todo color hueso y dejé 2 cafés oscuros para llegar acá donde yo tengo la medida. 2 cafés oscuros nada más. ¿Por qué 2 cafés oscuros? Porque voy a tejer 2 cafés oscuros sobre café y uno sobre color beige o hueso. Ahí ya tengo mis 3 cafés y ya puedo hacer ahora sí los beige. Los 3 cafés, entonces voy a hacer los beige, que es 1, 2, para que queden corridos los puntos. Y voy a hacer 2 cafés. 1 y 2. Y los 2 color hueso.
los 2 cafés, que es 1 sobre café, 1 sobre color hueso, los 2 color hueso, que es 1 sobre color hueso o beige y 1 sobre café. Los 2 cafés. ¿Qué preguntas tienen, muchachas? No las veo preguntando, no las veo curioseando. Compartieron muy poquito. La verdad no me aparecieron en el grupo de WhatsApp. Recuerden que tenemos un grupo de más de 60.000 miembros de Facebook. Nada de eso me está apareciendo, muchachas. Y acá vamos a hacer para que queden 9. 9. ¿Por qué, muchachas, es tan importante contar estas partes? Porque vea, de este centro para abajo, sin contar el centro, tengo 1, 2, 3, 4 vueltas. Del centro para arriba, otra vez sin contar este centro, tengo 1, 2. Tengo que completar 4. Entonces, si yo cuento estos acá, tiene 9. Sí, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, este tiene 11, este tiene 11. Ahora el que voy a hacer queda con 9 y la última queda con 7. Entonces tiene que quedar igual de parejo. De la mitad para abajo tiene que haber la misma cantidad que de la mitad para arriba. Mucho cuidado con eso, que no se me equivoquen y terminen por ahí dejándolo disparejo, porque sí se va a notar. Sí se va a notar que si dejamos más vueltas abajo o arriba. Entonces mucho cuidado. Acá ya me quedan 9, que son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Sí ven, chicos? Se va achicando. Así de importante es lo que yo les estaba explicando. Me queda un solo beige libre, no, un solo salmón o coral para tejerlo, 1 sobre coral, 1 sobre beige. Entonces, ¿qué pasa con este gancho? Ya se dieron cuenta dónde estaba el gancho. Ya no lo puedo dejar ahí. A mí sí me toca, chicas, cambiarlo de puesto acá, para yo entender que ahí es donde yo voy a terminar la vuelta y a empezar la otra. A esta altura del tejido está más que claro. O sea, a esta altura que llevamos nosotros con el tejido, está más que claro y confirmado, pues que ahí nos toca dar por hecho que se empezó la vuelta. Mire, ahí nos toca dar por hecho que la vuelta se inició. Pero sí quiero llevar el gancho para que ustedes tengan una idea muy clara que estoy haciendo yo, para que no se me pierdan. Geraldine, gracias por compartir. Gracias. Loida, bienvenida. Doris Echeverría, bienvenida. ¿Cómo van, chicas? Esta mochila no es difícil, pero si usted le hace estas pequeñas variantes que yo les estoy enseñando, la vida se les va a facilitar un 1000 por 1000, muchachas. Porque a veces nos torturamos mucho haciendo cosas que son innecesarias cuando se pueden solucionar con el simple hecho de hacer esto que yo les estoy mostrando. ¿Listo? Entonces, así de sencillo, hacen la mochila sin necesidad de nada. Hoy una de las alumnas que vinieron de Pitalito, mañana les muestro los avances de ella, hasta ahorita no han hecho mucho, pero ya mañana empezamos a mostrar los avances de lo que vinieron a tejer una semana, porque se van el lunes. Y poco a poco les mostraré qué están tejiendo. Ella dice que ella hizo esta mochila hace muchos años. Yo no recuerdo muchas cosas, chicas, pero ella dice que ella hizo esta mochila hace muchos años, que yo se la guié, que yo le guié las clases, que yo por WhatsApp le fui explicando el paso a paso que tenía que tejer. Mientras yo estaba en México, ella estaba acá en Colombia, y yo, con mi supervisión, mejor dicho, ella pudo tejer esta mochila. Y no sé, me dice que hizo los mismos colores, dijo los mismos colores la tejí. Y yo, ve, qué chévere. No me acordaba, muchachos, pero vea pues. Gracias, Geraldine. Por el momento no la puedo tejer, pero más adelante sí, Geraldine, esta queda acá grabadita en YouTube, así que no hay ningún problema, no nos vamos a estresar por eso. Sabemos que acá tenemos un poquito de seguridad con los videitos y eso es una gran ventaja para nosotros. Bueno, chicos, acá voy a hacer exactamente lo mismo, 3 cafés y todo beige o color hueso. Miren, acá 3, 1 sobre beige
y 2 sobre café. Y el resto sí, totalmente color hueso. Sí, está muy bonita esta mochila. Sí, hoy recordando. Y también recordé, porque es que son alumnas, no son nuevas, son alumnas hace muchos años, que contándoles de la quinceañera de mi sobrina, que el fin de semana por eso no estuve presente porque andaba en la celebración de los 15 años de mi sobrina. Entonces me preguntaba la chica que si era una de las sobrinas que le tejía, porque yo le hacía mucha ropa a mis sobrinas cuando estaban un poco más pequeñas. Entonces preguntando, me dijo, la sobrina que cumplió 15 años es de las niñas que usted le tejía tanto en México. Y yo, no, ellas todavía no están tan grandes. Es otra sobrina. Dijo, sí, pero yo recuerdo que usted les tejía a todas las sobrinas, que le hacía mucha ropa a esas sobrinas, les hacía de todo. Y yo, sí, a ella le tejí, fue una bolsa para un computador, la sobrina que cumplió 15. Entonces, estábamos recordando todos los tejidos que hemos hecho para mis sobrinas, que a ella le tejí fue eso. A la mamá sí le he tejido muchas mochilas, pero a ella le tejí una bolsa para el computador, para que ella cargara su computador. Entonces, recordando que llevan muchos años tejiendo conmigo. Yo creo, pues, muchachas, que fueron como que una de las primeras chicas que empezamos a tejer por WhatsApp, que nos sentábamos a las 7 de la mañana por videollamada, tejiendo por WhatsApp hasta las 8 o 9 de la noche. Yo creo que ellas dos son como de las dos primeras que tejimos de esa forma. Entonces vinieron a aprender otras cositas, aclarar unas ideas y pues claro, muchachas, son compañeras que llevan muchos años tejiendo, pero también lo mismo, que hoy, por ejemplo, en el tema de la página estábamos comentando, que era que, por ejemplo, se ponían a hacer otra cosa y entonces ya se iban un poco. Una de ellas se alejó porque empezó a hacer aretes, aretes en mostacilla y en diferentes materiales, alambrismo, bueno, empezó a hacer aretes, empezó a tejer ropa, se alejó mucho de la técnica guayú y empezó a tejer ropa, a pintar también cositas como estas, también pinta así como chivitas y willis y carritos, cositas así, también empezó a pintar. Entonces se alejó un poquito de la técnica guayú y ahora quiere retomar y obviamente hay muchas cosas que le ha olvidado. La otra compañera también se dedicó por mucho tiempo a hacer cojines drapeados. Bueno, yo le guié muchos años cojines drapeados, blusas, ropa interior, lámparas para Navidad, hacía unos arreglos de lámparas espectaculares. Entonces también son compañeras que se alejan un poco y se ponen a hacer otras cosas. Y pues así ya como que vuelve y retoman así el tejido por tiempos, muchachos. Esto es algo que es muy difícil uno de salir del tejido de la técnica guayú, porque es que se presta para hacer muchas cosas. No solo puede hacer uno un monedero, puede hacer una mochila, un mochilón. Es que es de verdad bastante sencillo enamorarse de esta técnica y no salir de ahí, muchachas. De verdad no es nada fácil porque es que se presta para muchas cosas, para muchas este tejido, entonces uno aprovecha. Entonces, sí, eso les cuento con mis compañeras que van y vienen, llegan nuevas, se van, eso siempre pasa. Emi Crochet, buenas noches, ¿cómo estás? Geraldine, Cristina Rodríguez, Leticia, bienvenida, ¿cómo estás? Geraldine, Teresa, Yadira, Geraldine dijo hola, Emi Crochet, hola, ya casi termino una camisa que me pidieron. Bueno, eso está bien. Eso está bien, muchachas, que no dejen de tejer. Y eso es un claro ejemplo. Vean, la compañera Emi Crochet dice que ya casi termina una camisa. Es eso, las chicas tejen de todo, no tejemos una sola cosa y por eso a veces nos alejamos un poquito de las clases porque ya están haciendo algo diferente. Mari Ramírez, buenas noches, bienvenida. Aquí vea, ya el otro diseño, lo mismo, 3 cafés, todo totalmente color hueso, que yo no confirmo nada, pero me atrevería a decir que deben de quedar
7 puntos aquí color hueso, porque me parece que fue lo mismo que quedó acá en la parte de abajo cuando empezamos, 37. Sí, 37. Entonces yo creo pues que eso nos debe de estar quedando en este momento. No me pongo a contarlos porque siento que si todo nos está saliendo tan bien, quiere decir que los puntos están perfectos, no hace falta ningún punto. Entonces por ese lado no me preocupo. Gracias, señora Miriam. María Ramírez, yo que es que Miriam, señora María Ramírez, gracias. Señora Digna Trujillo, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo está, señora Digna? Bienvenida. Luz Marina, buenas noches. ¿Cómo vas? Sí, esta mochila está bella, la verdad me gustó mucho. Y hoy que la vieron mis chicas, recordaron que ellas alguna vez, gracias al WhatsApp, que podíamos hacer videollamadas, les pude asesorar para que ellas tejieran esta hermosa mochila. Sí, chicas, compañeras de tejido de hace, uy, no sé, 12 años, 15 años. Yo creo más o menos, yo estuve 8 años en México, llegamos a ese año y medio, 9 años y medio, yo ya les explicaba alguito, no, por ahí 10 años, 10 años, 10 y medio más o menos. Por ahí 10 años y medio más o menos, llevo yo enseñándoles cositas. O sea, no es que nos dediquemos a un solo tema, sino que si necesitan una blusa, ay, profe, me explica cómo se hace esta blusa, es que me encargaron esta blusa y no sé cómo, listo. Que me encargaron este vestido de baño y no sé cómo, listo, yo les ayudo con el vestido. Que me encargaron una salida de baño y no, ahí estoy yo. O sea, ellas nunca se han dedicado 100% a las mochilas. Sí han tejido mochilas, varias. Yo creo, la vez pasada hicimos cuenta con una compañera de ellas, una de ellas dos, y había tejido como más de 15 mochilas. Pero se dedican a todo. No les digo que hasta ropa interior hacen. Es un excelente trabajo. Gracias, gracias, señora María, gracias. Entonces, sí, muchachas. Eso les cuento que retomamos con compañeras que hace muchos años han tejido con nosotros. Y nada, muchachas, acá, vean. Nada más que completando la vuelta. Me falta un solo diseño y listo. Para ya dar la vuelta 28, porque quiero dejar la vuelta 28 y empezar la 29, chicos, porque así yo puedo adelantar un poquito más. Ya así yo puedo adelantar 2, 3 vueltas y ustedes van a entender perfectamente qué hice. Si no, no puedo avanzar mucho. Ahí avancé porque eran solo vueltas cafés. Entonces estaba bastante fácil para que ustedes me entendieran en el momento que yo les muestre qué fue lo que tejí. Pero la idea no es dejarla solita tejiendo, pero sí terminar esta mochila cuanto antes porque tengo muchos otros proyectos. Para acá queremos tejer una mochila de Stitch, pero navideña. Pero también me están pidiendo la Stitch original, la que yo hice en la página. También las chicas quieren esa Stitch original porque es muy bella, chicas. Yo creo que yo no subí por acá mucha información. Es demasiado espectacular, quedó bastante hermosa. Entonces, sí, la idea es terminar esta mochila, hacerle su respectivo monedero. No sé si alcanza a hacerle un portallaves y listo. Terminada. No, las chicas no tienen dudas hoy. No, es que por WhatsApp trabajé toda la mañana. Yo por la comunidad les envié el mensaje que ya estaba trabajando y todas las chicas empezaron a, a enviar sus mensajes. Entonces, bien, bien, muchachos. Acá, 3 cafés. No olviden que ahí tiene que ir 3 cafés para empezar esta línea color hueso. Listo, 3 cafés. Y vamos con esta vuelta. María Ramírez, gracias. Blanca. Margarita, profe, está quedando muy bonita con esos colores. Sí, señora. Blanca Nubia, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo está, señora Blanca Nubia?
Buenas noches. Lo que no hice fue preguntar a cómo estaba el material en Pensilvania, pero no, siempre ha estado muy caro. Allá el material es muy, muy costoso. Acá seguimos. Muy bonita esta mochila, sí, chicas. Me encanta mucho ese color. Ese color coral me encantó. María Luisa, buenas noches, bienvenida. Olga Beltrán, buenas noches, ¿cómo está? Gracias, señora María Ramírez. Sí, esta mochila está quedando bella. Bella, bella, muchachas. Recuerden que acá tejí 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, en el otro rombito que me falta antes de llegar al gancho, tienen que quedar también 9, que por eso se hizo la variante. Ahí es donde las chicas han pasado por malos momentos porque no entienden esa parte y no les queda. Y va uno a mirar la mochila y tiene un rombo más pequeño, uno más grande, está chueco, está torcido. Ese es el gran asunto. Ahí viene el tema porque yo le hago este tipo de variantes para que no me quede chueco, porque por eso es que yo lo hago. Si yo lo cuento, a mí ahorita me tienen que quedar acá 9 puntos igual que todos mis rombos. Entonces en este momento yo no tengo un rombo ni más grande ni más pequeño, no, voy a terminar la vuelta, me va a quedar perfectamente igual a todos. Y si ven chicos que sin tanta dificultad, solamente un poco de paciencia y un poco de conocimiento en la técnica, pero no es cosa exagerada. O sea, esto yo lo descubrí. Si es verdad lo que dice la compañera, que ella tejió esa mochila hace mucho tiempo, yo estaba en Mochis. ¿Estaba en Ciudad de México? No, estaba en Mochis. O sea que ella debió haber tejido esa mochila. Yo llevaba un año, hace 7, 8. Hace más o menos 8 años tuvo que haberla tejido ella. Yo hace 8 años vivía en Mochis, en Ciudad de México. Sí, en México, pero en la ciudad de Mochis. Entonces, para ese tiempo, creo yo que fue que le di las instrucciones por WhatsApp, porque eso fue un poquitín antes de yo empezar las redes sociales. Eso fueron un par de añitos antes de empezar las redes sociales que yo le enseñé a ella cómo debería tejer o cómo tejía esta mochila para que le quedara bien. Imagínense, hace más de 8 años yo ya tenía el conocimiento de cómo tenía que organizar esta mochila para poder que sí al tejerla queden parejos los rombos, que es el error más grande que ve uno que tienen las personas, esos rombos. Para que esos rombos queden parejitos es bastante complicado si uno no sabe un poquito más. Señora María Luisa, sí, esta mochila es de 240 puntos. Mis mochilas, en el caso personal, que yo tejo con 240 puntos el fondo, me salen mochilas grandes, no salen tan pequeñitas. Sí hay mochilas mucho más grandes, aclaro eso, no es que las mías sean las más grandes, no, hay mochilas posiblemente mucho más grandes, también de 240 puntos, pero a mí me queda un tamaño muy bueno, o sea, para mi gusto el tamaño es ideal, de 280 puntos, de 240, perdón, de 240 puntos y de 56 vueltas de alto. Mire, esta ya va estando bastante alta, ya no es una mochila tan pequeña. Miren muchachos, ya está bastante alta, 11 centímetros y medio más o menos. Mire, vamos llegando a los 11 centímetros y medio. Perfectamente nos puede quedar. Perfectamente nos puede quedar de 24 a 26 centímetros. No le pongo más de 26, no creo. Más de 26 no. Entre 24 a 26. Más fácil queda de 24 que de 26 puntos, porque no me gusta ser exageradamente... no me gusta exagerar con el alto de las mochilas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Que si la mochila alcanza a ceder un poquitico, si la dejo alta, al ceder un poco se va a ver más larga. Entonces, exagerar con lo alto no. Yo siento que las mochilas sí ceden un poco. Yo la digo por lo del pavo, porque yo cuando he tejido la mochila del pavo siempre me han quedado como un poquito bajitas y con el tiempo las va usando uno y empieza uno a verlas más largas. Yo siento que sí se afloja muy poco, pero recuerden que son 56 vueltas
puede alcanzar a ceder un poquito y ahí es donde las mochilas pues toman un largo diferente. Diana, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo vas, Diana? Porque también quería una compañerita que compró unas mochilas, eh, creo que en La Guajira, y ella me decía que había comprado una mochila en La Guajira y que veía el tamaño muy pequeño a una que ella ya tenía hacía mucho tiempo, pero también me dijo lo mismo. Yo creo que sí me cede porque a mí me parece que la mochila no era tan grande y mire ahora el tamaño. Y sí la medimos con la mochila nueva, que ella compró la mochila nueva y la que tenía hacía por ahí unos 3 años y más o menos tenía casi 6 centímetros de diferencia una de la otra. Y en vueltas, o sea, contando así, líneas, vueltas a vueltas, tenía la misma cantidad de vueltas, como 28, como 58 vueltas, perdón. Como 58 vueltas todas. La nueva y la mochila antigua tenían como 58 vueltas de alta y sí la diferencia eran como 6 centímetros. Entonces sí se de algo, chicas, sí la puntada como que se deja descolgar. Entonces, chicas, miren, acá tengo 9 y acá tengo 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pero eso no es lo importante. Lo importante, ya les voy a decir qué es lo importante o qué es la cosa que yo quería que ustedes entendieran. Esperen, ya les voy con la cosa que yo quería que ustedes entendieran. Esperen, les hago un poquito y me van a dar la razón. Ahí se van a decir, oh, wow, sí, profe, ahora sí entendemos qué es lo que usted dice cuando hay tanta palabrería y tanta charlatanería. Ya ahora sí entendemos. Ah, esperen, y verá que los voy a sorprender de una forma agradable. Me faltan unos poquiticos. Espere, llego al punto rojo para que ustedes digan, wow, ahora sí está el porqué. Porque muchachas, es que yo sé que yo a veces hablo mucho, pero si yo no me enfoco en que ustedes, su cerebro, su conocimiento vaya como centrado a que puedan decir, sí, la profe explicó cuando empezó que habían variantes. Ah, sí, la profe explicó cuando empezó que quedaban menos vueltas en un ladito. Eso, ¿para qué? Para que ustedes al familiarizarse con los temas, al escucharlo en repetidas ocasiones, ustedes como que, ah, sí, señora, yo ya había escuchado ese tema y ya sé de qué me está hablando. Entonces, por eso es que uno empieza con tanto tiempo a irles hablando de algo que va a pasar. En este caso, de por qué yo adelanté este. Esperen, yo he hecho acá 2 de mis hilos para que no se enreden, porque la voy a girar y no quiero que esos hilos se vuelvan una nada. Miren, chicos, ¿por qué era importante empezarla antes? Miren, si ustedes la miran, ella está perfectamente igual. 9 puntos coral y tiene una vuelta acá color hueso. 9 puntos coral, tiene una vuelta color hueso. 9 coral, tiene una vuelta color hueso. ¿Sí ven? Miren, toda está pareja. En este momento, la mochila ustedes pueden decir que termine la vuelta porque se ve perfecta. Y tiene 9 puntos todos, 9, 9, 9. ¿Sí ve? Es una mochila pareja. Ahora sí me entienden por qué tocaba empezarla acá. Si no, yo llego acá y tiene 9, pero acá me hubiera tocado aquí, iría una vuelta a café y a mí me tocaría tejer acá esta color hueso, teniendo aquí las 5 y este ya me iban a quedar de 7 y este apenas de 9. Espero que me hayan entendido, ¿no? Pero en todo caso, ellos se van a cerrar parejitos. En todo caso, aquí ya no va a haber uno chueco, uno más pequeño, no vean. La vuelta está terminada y todo está perfectamente igual. Sí, creo que sí, no sé si me entendieron, muchachas, pues bueno, lo que importa es que nos va a quedar una mochila pareja. Si tienen alguna duda, no se preocupen que seguimos aclarando. Miroslava del Carmen, qué belleza que te veo, felicitaciones, gracias, gracias, llevamos muchos años tejiendo, muchos años, 25 años, esta semana hacíamos la cuenta y ya llevo 25 años tejiendo, orgullosa de tejer esta técnica guayú que es tan bella y pues mostrándoles, chicas, que todo tiene un porqué y pues les estaba aclarando a mis niñas que yo les explico temas como
que a veces son un poco confusos, pero yo creo que así como mis niñas que ya ven este tipo de resultados donde el diseño se ve parejito y se ve toda la mochila alrededor perfectamente igual, siento yo que entienden un poco más del tema. Mercedes, esto no se entiende a la primera. Yo sé que si usted es primera vez que nos ve, posiblemente estoy hablando en chino, pero no, no se preocupe que nos vamos familiarizando con los términos, con mi forma de enseñar, con mi forma de ser, con mis chistes flojos, bueno, con todo lo que viene cuando uno forma comunidad, que es un paquete completo. Si uno a veces se enreda, si uno a veces dice tontadas, si habla mal, es un paquete completo, muchachos. O sea, el conocimiento del crochet no hace que yo sea una experta en oratoria, ni mucho menos, pero sí, sí le ayuda a uno pues a desenvolverse en otros temas. Entonces, esa es la gran ventaja, muchachas, de formar una comunidad fiel, con mucho cariño, una comunidad de corazón, que la verdad las chicas dejan pasar por alto muchos temas y se concentran solamente en la clase. Entonces es maravilloso, maravilloso ver que están con unos por el cariño que sienten por uno y el conocimiento, porque el conocimiento que yo les doy realmente es lo que yo he aprendido en estos 25 años de tejer. Aquí seguimos, chicos, miren. Por eso es importante dejar el gancho ahí, que el gancho siempre lo voy a ubicar en los 3 puntos cafés, que de hecho no es tampoco tan diferente, porque recuerden que acá también lo ubiqué siempre en los puntos cafés. Y acá ya lo corrí porque iba a empezar la vuelta ahí. Entonces tampoco estamos tan lejos. Yanu, bienvenida. Geraldine, gracias por compartir. María Luisa, a mí me encanta cuando usted da las explicaciones. Gracias, chicas. Yo a ratos como que siento que estoy muy enredada explicando, pero yo sé que ustedes me entienden perfecto porque llevamos tanto tiempo tejiendo que ya no es como que ya no es como que me ven como forastera, sino que saben muy bien a qué me refiero. Y otra cosa, chicas, cuando uno está tejiendo, tiene la aguja en la mano, es más fácil entender lo que la otra persona quiere explicar, porque uno puede ver en el tejido de uno y comparar y decir, sí, yo tengo las mismas vueltas, o yo voy en esa parte, o si tiene razón, me quedo así, me quedo así. Entonces es muy bueno ir tejiendo para poder comparar, para poder, si tengo dudas, pues mirar el tejido de la persona que está enseñando y el mío, y así saco conclusiones. Ya no, buenas noches, bienvenida. Ay, enseñando súper bien, es una persona, pero pilas cuando regaña. Es que... Ay, ya no, no me espante las chicas. Gracias, Yanu. Sí, la verdad que sí. Sí, acá nos hemos acostumbrado mucho, primero a las clases diarias, si no, ya no, o sea, no somos capaces de vivir sin este ratito nuestro, porque es un rato para nosotras, para reunirnos, para hablar, para quejarnos, para todo, para desahogarnos. Entonces, un ratito nuestro. Y sí, sí hace falta. Uy, yo el sábado las extrañé mucho, el domingo ni se diga. Ayer lunes pues venía viajando, traté de dormir todo el viaje para que se me hiciera cortico, muchachas, y llegar. No llegué temprano, entonces por eso ya no hice en vivo, pero sí, sí se les extraña demasiado y la verdad empezamos a tener un poquito de afán de no perder las clases diarias. Siento que son primero importantes para nuestro conocimiento y avanzar porque económicamente tener mochilas hechas, monederos, es muy bueno, muchachos. Y segundo, recuerden que la terapia, chicas, podernos concentrar en el tejido de la forma que lo hacemos nosotras, como para relajarnos, para que calmar la mente, los ruidos del día, los ruidos de tantas dificultades, es muy importante. 3 puntos bajos cafés. Y acá hice 2 beige. Uno sobre café, uno sobre beige. Ya tejí todo café, entonces acá al final dejo exactamente lo mismo. Uno beige para finalizar con un punto beige sobre beige y uno sobre café. Es muy importante que esta parte quede clara, muchachas, para que se conserve esta línea de color hueso o beige, que es un punto sobre el mismo color y los 3 cafés. Sí, hijo, agárralo. Ay, Geraldine dice lo mismo. No, Geraldine, ya me quieren así. Ya me aguantan así, me quieren así, me soportan así.
Sí, ya no hay paso atrás. Ese es lo grave. El que no me conoce, pues yo sé que no me quiere, pero el que me conoce ya se enamora y ya ni modo. Sea hombre, sea mujer, sea niño, sea adulto, ya, ahí se quedó. Ya se nos hace una eternidad. Sí, muchachas, y es que siempre hacemos harta clase. En la página es 1 hora, acá también nos vamos con 1 hora. Y las que están en los grupitos privados, pues también se echan su media hora, 15 minutos de clase. Es que yo empiezo clases virtuales a las 5 de la tarde hasta la hora que termina acá en YouTube. O sea, hagan cuentas ustedes, si empecé a las 5 de la tarde y ya son las 9:05, llevamos 4 horas de clase y termino un grupo y sigo el otro, termino uno, sigo el otro. Entonces, estoy acompañando a la mayoría de ustedes más de 4 horas diarias y con diferentes temas. No nos quedamos con los mismos temas porque nosotras tejemos muchísimas cosas. María Ramírez, muy linda, gracias. Gracias, Dios le pague. No, chicas, y que ustedes han aprendido tan sencillamente fácil y perfecto, porque las mochilas que hace Llano, por ejemplo, son demasiado espectaculares. Son mochilas que no tienen nada que corregir, son mochilas en una calidad altísima, los terminados, los fajones, los cordones, pompones, sí, sí, chicas, se pone uno a ver y realmente no han perdido el tiempo ni la plática invertida cuando compran material. Acá ya este rombo me queda de 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea que en la otra vuelta ya lo cierro con color hueso, porque yo lo que estoy haciendo es esta parte. Esta es la mitad, estoy tejiendo 1, 2, 3 vueltas, 5 en total con la mitad. Y aquí tengo 7, en la otra ya tengo estos beige. Ya luego cierro los cafés, luego los beige, los cafés, los beige, los cafés. Así, muchachas, esta parte me representa de esta mitad para arriba. Si usted tiene alguna duda, cuente ahí y ya con eso se le quita cualquier duda que tenga porque pues tiene ya en sí un patrón. Esto ya es un patrón, entonces tiene forma de comparar y de ver cómo va. No, niña, ya no, gracias a ustedes. Gracias por representarme también, porque cuando una de ustedes sube una mochila a las páginas o acá al canal y me etiqueta y la mochila está perfectamente bien terminada, la calidad es hermosa, realmente me está representando, porque dice, gracias por tener con la profe Mario, lo que usted le quiera colocar. Entonces la gente ya sabe que tejieron conmigo y que la gente puede decir, qué mochila tan hermosa. En parte, me siento yo muy orgullosa de saber que les enseñé, que las acompañé en el proceso y pues que el resultado es perfecto. Entonces es muy bonito, chicas. Ustedes me representan muy bien y me siento orgullosa. Allá ahora que estuvimos en Pensilvania, muchas chicas con mochilas. eh, Solamente vi una con mochila que hemos tejido nosotros. El fajón era el crochet. No me acerqué porque ya de hecho estábamos en el carro para salir, pero solo una. De resto, todas usan mucha mochila, pero que yo haya visto mochilas mías, solo unita. Solo una. Pero súper bien, muchachas. Gracias, Geraldine, tan bella. Acá en esto solo van de a dos, chicas. 2 puntos cafés, 2 huesos, 2 puntos cafés. El color oscuro va, es que nace de acá. Mucho cuidado por ese lado. Que la mayoría de las preguntas que siempre pasan con esta mochila es esa, que tienen muchas dudas de dónde, por qué y para qué salen los 3 puntos bajos cafés. Que cuando ya la mochila está terminada, está bien avanzada, uno entiende un poco más, que es como para rebordear todo que este es un diseño. Esto solito es un diseño, que es para rebordearlo, pero sí es realmente bueno que ustedes se vayan familiarizando. Gracias, chicas, gracias. Es que ustedes me quieren mucho y llevan muchos años conmigo, muchachas. Los que llegan nuevos, a veces sí se les dificulta mucho. Se les dificulta mucho agarrarle cariño a uno porque pues no saben por todo lo que hemos pasado. Nosotras sí, la verdad, ya hemos vivido cambios de ciudades, de pueblos, cambios de país. Hemos pasado por de todo, muchachos, empezando el taller. Todas saben cómo nació este taller, que era un salón
de 4 paredes totalmente vacío y en menos de un año pues ya es un sitio físico donde nos encontramos para tejer maravillosamente bien. Y chicas, saber que vienen compañeras, por ejemplo, Pitalito Huila queda como a 13 horas de acá. Yéndose uno despacio, no mentiras, no, pero sí, como a 13 horas, porque sale el camión como a las 10 de la noche y eso llega al otro día como a las... hmm, no, si sale a las 10 de la noche y llega a las 10 de la mañana, ¿son qué? 12 horas. Ah, sí, casi 13 horas, porque a veces llega a las 10 11 eso. Póngale que salga a las 10 de la noche y llegue por ahí a las 10 de la mañana. Entonces, venir más o menos a 13 horas de distancia en bus para tomar clases conmigo, uf, dice uno, santo señor, ¿qué ven ellas en mí que, que de verdad vengan un viaje primero tan largo, segundo a una ciudad? Pues sí, de todas maneras tienen familia y tienen quien las acompañe, no les queda lejos el taller donde se hospedan, queda muy cerca, pero sí dice uno, la verdad hacen un esfuerzo grande, grande, grande. Ginny, bienvenida, ¿cómo estás? Bienvenida, Geraldine. Yo ya llevo un año y medio siguiéndola. No, un año, gracias. Pingüí, dice Pingüí. Se me fue. Ah, no, Pingüinito, ya lo vi. ¿Cómo aprendemos paso a paso? Pingüinito, acá nosotros empezamos este taller el 26 de septiembre y lo empezamos acá por el fondo. O sea que sí vas a encontrar paso a paso si buscas la clase en vivo, acá en YouTube, en vivo, desde el 26 de septiembre, ahí empezamos todo, paso a paso, vuelta a vuelta. Si yo me adelanto algo es porque sé que ya ustedes pueden seguir solitos, que de alguna forma van a entender qué hay que hacer, pero siempre explico, vuelvo a explicar y vuelvo a confirmar qué es lo que tienen que hacer. No me gusta dejar las clases a medias porque con el tiempo he aprendido que pueden llegar personas como Pingüinito que no había visto o que no vio el inicio y puede quedar un poco en perdido. Entonces, si el inicio fue bueno, si se hizo desde cero, la persona que nunca haya tejido y sea la primera vez, va a entender muy bien qué es lo que debe de hacer. Al principio les va a quedar un poco flojo. Les cuento una cosa que me pasó hoy. Chicos, es tanto que, bueno, yo les cuento a ustedes que las compañeras que vinieron hoy ya han tejido conmigo, pero empezamos hace más o menos 10 años, sí, más o menos 10 años. Empezamos hace más o menos 10 años por WhatsApp. Yo les compré a ellas una cajita de agujas que venían estas, 2, 4, 6, yo siento que me faltan 2. Yo estoy segura que eran como 8. Bueno, digamos que eran estas 6. Y las 3 tenemos la misma caja, las 3 tenemos la misma colección de agujas. Pues resulta y pasa que yo tejí todo el tiempo con esta. Esta es la 1.75, que es de hecho más delgadita que esta. Es un poco el cuello más delgado que esta negra, pero es 1.75. Y yo les dije a ellas, tienen que tejer con la 1.75. Yo no las vi tejer en persona nunca. Pues hoy que vinieron ellas, que las pude ver en persona tejiendo, nos dimos cuenta que a una de las compañeras la 1.75 no, le quedó muy grande el punto. La 1.50, que es esta, le quedó muy grande el punto. ¿Saben con qué aguja pudo tejer? Con esta, que es más o menos la número 1 en este juego de agujas. O sea, en este juego de agujas tengo la 1.75, la 1.25, la número 1, esta es como que la 75, esta es la 50 y esta es la 0. En este grupo de agujas. Y yo tejía con esta. A ella no le sirvió ni esta, sino antes, la tercera más pequeña de la que yo utilizaba. Y nos dimos cuenta hoy, de hecho ella tiene esta aguja, cuando yo llegué a México de una compró esta aguja, pero la utiliza para vestidos de baño, para ropa de bebé, para suéter, para mantas, para cosas así. Para tejer amigurumis y mochilas guayú, le tocó con la número 1. Pero es muy delgadísima, o sea, no vayan a creer que es la misma número 1 que conseguimos en Colombia, que es la Macusa. No, 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 no. De hecho, es más delgada que la 1.75, más delgada que la 3 de Macusa, muy delgada. Pero entonces eso nos dimos cuenta ya viéndola tejer en persona. Ensayó una aguja, ensayó
le di a ensayar esta aguja, esta es la 1.50. No, que muy gruesa. Esta es la 1.75, que es la Clover, que con esta teje la otra compañera de ella, la que vino, teje con esta Clover y le queda muy linda la puntada. Ella no pudo ni con esta, ni con esta. Para mochilas y amigurumis, ni con esta, ni con esta, ni con esta, le tocó esta. Increíble todas las posibilidades que tenía ella, posibles para tejer la mochila guayú, que yo puedo tejer con esta, con esta, con esta, con esta, con esta. Estas agujas, cualquiera de estas, a mí me funciona perfectamente para tejer esta mochila. ¿Por qué escojo esta? Por el largo de la aguja, que es 100% ergonómica, mire. Todas siempre van a ser más cortas que esta. Sea porque esta cabeza sea muy larga y este cuerpo sea muy corto, mire. Este cuerpo es más corto. Este cuerpo es mucho más corto. Este cuerpo pues es igual que el otro azul. Entonces ni para qué lo mido. Pero mire. Miren estos cuerpos los cortos. Esta es la más larga, la que tiene el cuerpo más largo, miren, más largo. Entonces, por eso esta me funciona mejor a mí, pero el gancho está perfecto. O sea, yo puedo tejer con cualquiera de estas agujas y me va a quedar hermoso el tejido, pero la mano se me va a cansar. Con esta la mano se me cansa mucho, igual que con esta. Realmente hoy que tejí un poquito para explicarle a ellos unos detalles que tejí con la aguja de ella, la sentí demasiado delgada, pero en el momento que yo tejía que era con ese mismo mango, pero era así, esta gruesita, lo sentía más o menos bien, pero esta es la única aguja que a mí no me lastima la mano. No me la lastima, no duele, no cansa, no nada. O sea, es la única aguja. Pero en gancho sí es lo mismo. Entonces, eso quería explicarles. Tantas posibilidades de tejer, que eso es lo que la mayoría de personas no me entienden. Cuando yo doy una explicación de las agujas, bueno, estamos hablando de las que ella ensayó. Estamos hablando claramente de las que ella ensayó, que les digo yo que ella ensayó todas estas y de todas estas la única que le sirvió fue realmente esta de acá, de estas tres azules, de las que ella ensayó, pero realmente mire hay más opciones. Esta aguja es muy buena para tejer y mucha gente teje con esta, que tiene acá un 2, o sea, número 2, un número 3, un número 2, un número 3. Esta es otra opción que puede funcionar como cualquiera de estas. Esta es otra opción, la 1.75, mire, que es más o menos esta misma aguja. ¿Qué es lo que pasa? Vuelve lo mismo, muy cortico, este agarre y esta se sale, porque esto es un silicón que no viene pegado. Esta es la 3 de Macusa, perfectamente me puede funcionar porque es más o menos el mismo gancho, yo he tejido con esta. Esta es la 1.6 que me la regaló Ángel en México, también me funcionó en cualquier momento que necesite tejer también. Yo tengo posibles agujas para tejer en cantidad, miren. Todas estas son ganchos muy similares que a mí me han funcionado muy bien para esta puntada. Pero vuelvo y repito, esta es la que 100% es ergonómica y esta es la que no me lastima la mano. Eso mismo pasa con ustedes, que ustedes siempre tienen ese problema. ¿Con qué aguja tejo? Con la que se sienta cómoda. La compañera se sentía cómoda, digamos, con todas, pero resulta y pasa que el punto le quedó perfectamente hermosa con esta, que es la más pequeña de estas tres. Ensayó esta, ensayó esta. Esta se la presté fue a la otra compañera y no, definitivamente dijo no, esta es la mía. Ella tiene esta misma, dijo, no, esta es la mía. Entonces, eso es lo que quiero que entiendan cuando empiezan. No, es que con qué aguja. No, chicas, con cualquiera, con cual se siente cómoda, ensaye. Y me pareció muy increíble venir a encontrar la aguja perfecta para ella después de 10 años de estarle enseñando, pero lo que yo les digo, una cosa es por videollamada y otra cosa fue verla acá sentada, mirar la puntada, poderle explicar apriete la puntada, poderle decir ensaya esta, ensaya la otra, fue fundamental para que ella entendiera. ¿Quién dice por acá? Miriam, bienvenida. Ana Eugenia, de acuerdo, entré por la conocí y me quedé. Gracias, señora Ana Eugenia, tan bella. Ya no, yo estoy tejiendo con la 1.25. Ahí está, ya no me da la razón, que ella también teje con una muy chiquitica.
Profe, llegando ya mandé mensaje de las agujas. Sí, señora Islena, eso escuché, señora Islena. El problema es que el muchacho que iba para México como que ya no va. ¿Sabe qué creo yo, señora Islena? Que sí le va a pedir el favor así en el orden de ideas como vamos, que me haga el favor, que me las compre y me haga el favor y me las lleve hasta allá como hizo la vez pasada. Pero me confirma que sí tenga que ir al centro primero. Y segundo, que no sea en temporada de lluvia. Y tercero, me confirma el precio. Yo creo que vamos a pedir por ahí, no sé si 100. Me confirma el precio total de las agujas para enviarle con los transportes y todo. Para enviarle con los transportes y todo, porque señora Leslie, sí, yo creo que las voy a necesitar porque no las he podido mandar a traer y usted sabe que yo vendo demasiado esa agujita porque pues es que es muy cómoda, demasiado cómoda de trabajar. Graciela, Leslie, Nora Lucía, ¿cómo está señora Nora? Bienvenida. Dargelis, bienvenida. Entonces, muchachos, ese tipo de cosas, porque siempre están profe, ¿con qué número aguja? Ensayen, muchachas. O sea, hoy más que nunca les digo, ensayen para que se les vea el punto pulidito, parejito, bonito, porque la compañera de hoy, yo le doy clases hace más o menos 10 años y hasta hoy encontramos la aguja ideal para tejer mochilas guayú. Después de haberle enseñado por años la técnica guayú, porque ella sí ha tejido mochilas, ha tejido monederos, pero se alejó un poquito, hizo aretes en mostacilla, en alambrismo, hizo en diferentes cositas, ha hecho saquito, ropa de bebé, vestidos de baño, pero hasta hoy nos dimos cuenta que realmente la aguja que le funciona para las mochilas guayú no es la 1.75, tampoco es la 1.25, tampoco la 1.50, sino la 1.25. Fue increíble descubrir eso. Esto sí, ella tiene esta y la usa es para vestidos de baño. Es feliz haciendo con esta aguja vestidos de baño porque dice lo mismo que yo. No le cansa la mano. Es una cosa muy maravillosa. Luz Marina, profe, sí trae agujas, me guarda, claro que sí. Geraldine, profe, mañana le envío las fotos de... Ah, perfecto, Geraldine. Rosy, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo se llama el hilo para tejer? Rosy, si estás acá en Colombia, lo consigues como hilo crochet, macramé, hilo guajiro, hilo coral. Si estás acá en Colombia, si no estás en Colombia, tratas de buscar un hilo que sea acrílico, delgado de 1 milímetro y lo trabajas doble. Si es más gruesito, ya tendrías que trabajar en una sola hebra. Cuando son muchos hilos, sí agarro la 1.76, no sé. Ah, bien, ya no, sí está bueno. No, no se escribe así, Rosy. Leslie, sí, no se preocupe. Usted me dice si me voy tempranito y me lo... Eso, señora Leslie. Pues le voy a decir a mi esposo, voy a hablar con él, a ver cómo le hacemos. A ver cómo le hacemos, porque sí, señora Leslie, estoy sin agujas y pues ya tocaría por paquetería, allá en la papelería donde usted no los deja, ya hablar con la chica que ella nos trae ya las agujas pues por paquetería porque no veo otra facilidad, ya no tengo como amigos que vengan estos días y sí las estoy necesitando urgentes. Eh, sí, es que esta aguja no lastima la mano, o sea, uno con otras agujas se cansa mucho, esta no, esta agujita es maravillosa, no lastima la mano. Guayú, así como ya no escribió la palabra guayú, así, que es un tejido tradicional de nuestros ancestros de milenario, no es que me lo inventé hace 25 años, no, muchachos, esto es milenario, esto es de respetarlo, de admirarlo y sobre todo de tejerlo y crear cosas pensando en la técnica guayú, pero con mucho respeto. No podemos querer cambiar cosas que ya existen y que son milenarias. Entonces, con mucho cariño, mucho respeto, esta técnica es de los indígenas, muy hermosa. Uno aporta ahí cariño, respeto, pero realmente esto ya estaba cuando yo nací, muchachas. No solo el arte, sino las simbologías que tienen, todo. O sea, no vayan a creer que es que esto apareció y ya. No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
O sea que en esta vuelta me quedan 7 puntos coral nada más. Ya tenía 9 en la anterior, en esta me quedan 7 y en la otra se cierra acá. Estamos muy bien. Rosy, muchas gracias. Gracias, señora Rosy. Gracias. Sí, chicas. Entonces, sí, esto no es que lo creamos nosotros, no, 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 esto es los ancestros milenarios, pero de verdad la técnica es milenaria. De hecho, antes de tejer el punto bajo, ellos tejían otro punto que es el susú, pero pues yo siento que nos representa muy bonito esta. El susú es maravilloso, pero es que la textura que da este punto es ideal, es estupenda. Gracias, señora Rosy, tan bella, bienvenida. Uno se acostumbra a tejer y no es para nada difícil. Uno se acostumbra a tejer y para nada es complicado, chicas. Y no es de conocimiento de largo tiempo. O sea, no vayan a creer que porque yo les digo que llevo 25 años tejiendo, ustedes necesitan 25 años para perfeccionar y hacerla perfectamente similar a la técnica Wayuu o igual. No, 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 no. Esto con poco tiempo a mucha gente alcanza una calidad excelente. Yo llevo todos esos años, pero pues aprendí muy rápido. O sea, eso fue cuestión de par monederitos y ya me quedaban maravillosamente bien. Entonces, la idea no es que ustedes crean que tienen que pasar años tejiendo, no. Ustedes pueden empezar con un monedero. Busquen acá en mi canal 1 o 2 monederitos, lo tejen y con eso ustedes practican la técnica y cuando se dan cuenta, pues ya están tejiendo mochilas sin ninguna dificultad. Brigitte, bienvenida. María Áviles, hola Rosy. Soy mexicana y me encantan los colombianos por su gentileza. Gracias, gracias. Tan bella, gracias. Ya no estoy haciendo un gorro solo, puntos bajos con lana copito. Pero está haciendo un gorrito que para Navidad. Ay, yo quiero hacerme mi propio gorro de Navidad. Yo quiero un gorrito de Navidad. Rosy, bienvenida. Me acabo de suscribir. Gracias. Yo, profe, terminé mi monedero de la mochila 4 estrellas. Ay, bueno. Gracias, gracias chicas por tejer tan bellas. Suscríbanse, denle siempre un me gusta a todos los videos que vean muchachas. Siempre, siempre dejen un mensajito positivo. Dejen una manita arriba. Compartan las veces que puedan. Si pertenecen a 10, 20, 30 grupos, compartan, que son clases de verdad que valen la pena que el mundo entero se dedique a tejer. Salgan de esa burbuja de estar pendiente de la ventana a ver qué vecina está mal parqueada para echarla al agua y se dediquen a tejer. Que dejen de ser cámaras del barrio, la que mira, la que vigila y se dediquen a tejer, a producir. Muchachas, esto económicamente es una bendición. Económicamente es muy bueno porque normalmente o con la experiencia que nosotras, toda la comunidad de Creaciones Mari Crochet tenemos, nos damos cuenta que ninguna mochila sale igual a otra. O sea, Yanu teje de una forma, Natalia de otra. Si Rosy se pone a tejer, va a tejer de otra, sea un poco suelto, un poco apretado, por lo que sea. Porque tenga diferentes gustos a la hora de combinar colores, por lo que sea, muchachas, nunca hay una tejedora igual a otra. Entonces, esto se presta mucho para eso, para que nosotras podamos tener como nuestro propio sello como artesanas de diferentes combinaciones, diferentes estilos, que empecemos a irnos más por la línea de paisajes o por la línea de figuras. Bueno, esto tiene para todos y para todas. Esto de verdad es un arte muy bonito y es una técnica muy fácil de llevar. Ahí vea. Ya no, ya ese me lo hice, profe. Haciendo otra para el nieto. Ay, esa ya no para de tejer, qué mujer. Pero qué bendición, muchachos, que la salud nos permita tejer, es una bendición muy grande. Sofía, ¿cómo estás? Bienvenida. Ya vamos a terminar esta vuelta y les dejo empezada la vuelta 29, creo que es. Ya tejí la 27, esta es la 28, sí, les dejo empezada la 29. Para que ustedes puedan avanzar bastante y entender
que estamos haciendo y no queden como que por allá, pero no sé a qué hora la profe cambió algo, no. Uy, quedaría hermosa, Rosiris. Así como usted me describe el patrón, en Pinterest hay un patrón de blanco, rojo, no, es blanco, rojo nada más, creo que negro no lleva. Es blanco, rojo, que son unos corazones que descuelgan. Así como usted me dice, en Pinterest he visto mucho esa mochila hecha de blanco con rojo, con corazones que descuelgan, muy hermosa. Es un diseño como bastante común. Sí, chicas, de hecho en la técnica Guayú no es que hayan demasiados secretos, uno encuentra en todas las redes sociales patrones gratuitos, clases gratuitas, personas que están empezando de cero, personas que se copian, personas que repiten la clase casi puntualmente con puntos y coma igual que uno, tratan de hablar igual que uno, reírse igual que la profe Mari, pero hay de todo, o sea, ustedes no encuentran, ya no es como antes, que para uno enterarse de un arte o algo tenía que ir específicamente a una escuela o a un sitio donde enseñaran, una casa de la cultura o algo así, un salón comunal donde enseñaran. No, ya ahora todo está en las redes. Todo está en las redes, muchachos. Ya uno no tiene que alejarse del celular para aprender. Antes el celular es un amigo. De hecho, hace poquito pasó algo muy curioso y es que una chica necesitaba yo enviarle una información, pero preciso la encontré en TikTok. Entonces tocaba enviarle la información y los enlaces pues por ese medio. Que no, que ella no usaba eso, que no, que a ella no le gustaba eso. Y yo, mamita, porque no lo ha sabido usar. Porque todas las redes sociales son una maravilla siempre y cuando usted las sepa usar. Entonces, si usted sabe para qué la va a utilizar, que en este caso es para aprendizaje, para información, necesitaba ya hacer una decoración y tenía que ver cómo posibles ideas para pues tener como más claro lo que ella quería y ahí estaba todo. Entonces le dije yo, no, descárguelo porque todas las redes sociales son maravillosas siempre y cuando usted las sepa llevar. Entonces eso, muchachos, ya no estamos tan lejos del conocimiento que tanto anhelamos. Ya las cosas están a la mano. Tienen eso sí, que seguir las redes sociales, que compartir, que estar pendiente de los en vivos, de cuando uno empieza un proyecto para que usted empiece al mismo ritmo, que usted no se desmotive y diga, no, ya llevan la mitad, ya no quiero empezar. No, muchachas. Y el chisme es muy importante porque es muy sano. El chisme que nosotras hacemos es muy sano porque no estamos hablando de nadie, simplemente comentamos cositas nuestras y nos conocemos. Entonces no tenemos como que el problema que estamos entre gente desconocida, sino que ya se convierte en una comunidad muy familiar. Así que no se desanimen. Sí, así como usted me describe lo que quiere tejer, claro, en las redes sociales lo que hay es así, corazones como usted dice, exactamente así. Mente, ¿a qué horas transmite? En este momento en mi reloj son las 9:33. Yo empecé a las 8:10, 8:15. Así que llevo más o menos 1 hora, 8 minutos. Entonces yo trato de que sea entre 8:15, 8:30 para estar 1 horita nada más. Trato de que dar clases 1 hora. Acá, por ejemplo, voy a empezar el nuevo diseño y ya les dejo esa clase para que ustedes puedan eh, dar las 3 vueltas que yo acabo de explicar y puedan avanzar un poco más porque ya tenemos como una base más sólida en qué trabajar. Ya ustedes pueden decir, si la profe adelanta 2, 3 vueltas, ya no me pierdo, ya le voy a entender perfectamente la explicación. Entonces, por eso hacemos de avanzar poco y tejer acá, que es, las dos cositas nos funcionan muy bien. Texas y norte de México. Ah, perfecto. Ah, perfecto, porque acá son las 9:34 y yo empecé más o menos 8:10, 8:15. Sí, señora. Y en la página que se llama igual, que es igual con el mismo logo, esta es mi página también. En Facebook estamos igual, Creaciones Mari Crochet Colombia. Allá empezamos a las 7 de la noche.
de 7 a 8, 8 y 10. Por eso yo no soy muy puntual, porque si me alargo un poquito en una de las redes sociales, pues me atraso un poquito en la otra, pero sí salgo de una y sigo en la otra. En los grupos privados es lo mismo. Empiezo 5 minutos acá, 10 minutos allá, 15 minutos acá, termino en este grupo, sigo en el otro. Tengo más de 21 grupos de WhatsApp con los que trabajamos internamente y entonces hacemos de esa forma una buena labor, que es talleres privados, talleres públicos como Facebook, como YouTube y apoyo 100% por WhatsApp para las personas pues que tienen dificultades. Entonces sí trabajamos de una forma muy organizada para que no se queden como con las ganas de aprender. Que no fracasen en el intento, chicos, porque siempre, ay, profe, no, yo voy a fracasar, yo voy. No, venga, mande una foto, envíe una foto y ya miramos qué pasa. Es que ya desbaraté 3, 4 veces. No, no desbarate. Usted primero se asesora qué está pasando. Y yo normalmente, cuando me hacen así preguntas que, profe, está muy difícil o esta parte no la entiendo, ya me voy yo a la clase en el grupo que corresponde y allá explico. Y les digo, no muchachas, vea, es que están con dudas en esta parte, mire por qué, mire esto y ya empiezo de una vez a explicar, a dar realmente la solución a los problemas que tenga la persona y ya con ese tipo de asesorías pues es muy sencillo. Ustedes ponen sus dificultades, exponen las preguntas, las dudas y yo pues se las corrijo en la clase y con eso ustedes van realmente muy bien. Bueno, chicos, acá terminé con 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todos con 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todos con 7, mis niños. ¿Listo? 1 y 1. Listo. Entonces acá lo que tengo que hacer es empezar nuevamente la vuelta. Vean, 3 puntos bajos cafés. Aquí tengo mi gancho marcado y voy a hacer la vuelta, en este caso 29, que vamos a tejer. 3 puntos bajos cafés, 2 beige, porque están los dos beige, uno sobre café, uno sobre beige, que empieza a correrse un poco el diseño, que es la 29. Y seguimos. 2 cafés. Acá solo saco 2 cafés, que es uno sobre color hueso y uno sobre café. Y ya sigo tejiendo todo color hueso. Ya no, ay no, profe, mirar por la ventana no me da. No, yo digo lo mismo, ya no. Ay, yo tengo una vecina acá y ella está 24 horas pegada a la ventana. Les juro, muchachas, que si en este momento salgo yo al andén, así sea, solamente a pararme en el andén, ella va y sale a la puerta de ella. Ahí mismo sale corriendo y se para en la puerta de ella a ver qué voy a hacer yo. A ver si mi esposo se va a fumar un cigarro, a ver si estamos tomándonos un tinto, a ver si llegó una visita, a ver si estamos esperando que alguien va a entrar, a ver si saludamos a los vecinos, a lo que sea. Pero yo salgo al andén a la hora que sea, así sea a recibir un poquito de sol y ahí mismo sale ella. Ella está pegada a la ventana de ver a ver qué hacen los vecinos. Entonces yo digo, ella le falta un buen tejido. No le falta más a la señora, porque la vez pasada yo decía, a ella le falta marido. No, 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 ella le falta un buen tejido, un arte, algo que ella le guste hacer y listo. Yo digo que un buen tejido le hace falta a esa mujer. Ponerla a tejer, hacer fajones, hacer carpetas, hacer blusas, un buen tejido, un buen tejido. Eso soluciona todo. Mire, usted se pone a tejer y usted le toca soltar el celular. Usted se pone a tejer y usted le toca olvidarse si el marido está, no está, si llegó, no llegó, si se echó a dormir, si salió, no salió. Usted no está pendiente cuidando, ay, no, que mi marido no se vaya. No, usted se le olvida todo y si se fue y volvió, no se dio ni cuenta. Y todos felices, no se martiriza, no está sobrepensando nada. Si su hijo le hace mucha falta y se fue a estudiar y usted lo extraña mucho, póngase a tejer, que cuando se dio cuenta llegó el hijo de estudiar y usted ni siquiera almuerzo le tiene por estar tejiendo. De verdad, esto es algo que si usted quiere concentración y quiere que de verdad la distraiga y les saque todo ese ruido de la cabeza y toda esa cosa de sobrepensar y de estar en un mismo pensamiento y en un mismo tema, el tejido.
lo saca usted de cualquier tema, que estoy torturada porque es que necesito para pagar el arriendo y necesito para... Usted pone a tejer y usted se le olvida que tiene que pagar arriendo. Ya después de que tejió, vuelve y se acuerda. Pero son cosas, muchacha, nos saca de esa angustia que a veces nos da una angustia mental tan tonta y tan sin por qué. Porque a veces es sin por qué, o sea, a veces empezamos a sobrepensar porque tenemos mucho tiempo libre. Entonces, tener la mente ocupada, es maravilloso, maravilloso, porque usted no está sobrepensando nada, usted no está imaginando, que esa es otra cosa que nos causa un daño muy grande, cuando ni siquiera ha pasado algo y nosotros ya estamos imaginándonos, ay, y si salgo y me espicha un y si va y me roban, y si va y no sé qué, y si yo, no piense nada, póngase a tejer y verá que no piensa en nada, porque hay mucha gente que sufre más de sobrepensar lo que no ha pasado que realmente lo que es. Entonces se pone uno a pensar, y si va, y si pasa, no, y si nada, espérese a ver que amanezca ya. Nosotros para viajar este fin de semana, ay Dios mío, con este invierno y si nos llueve por la carretera, si madrugamos, qué pereza de pronto el trancón, si nos vamos tarde, pues también hay trancón, y si llueve, y si la carretera está mojada, y si... Ay, muchachas, agarramos camino, no llovió, sí, trancón un poquito de tráfico, pero entre lo normal. No llovió de ida, no llovió de vuelta, no, todo súper bien, todo genialmente bien, o sea, nada de qué quejarse. Y lo pensábamos y que si amanece lloviendo, ¿qué hacemos? Y si, no, pues esperamos y no pasó nada. Ni lluvia temprano, ni lluvia tarde, ni lluvia no, no. El cumpleaños de mi sobrina, ay, que toca ir a tomarle fotos allá a las cabañas, allá que es un sitio de cabañas y de hoteles, que si vaya está cayendo agua para las fotos. No llovió, fuimos, tomamos las fotos, teníamos media hora, pues media hora de tomar y no llovió. No pasó nada. Y si llegamos tarde a la misa, no llegamos tarde. Y si llegan más invitados de los que teníamos, no llegaron porque era una fiesta con invitación, tenía que llegar exactamente los que se invitaron. Uno no va a una fiesta si no está invitado. Entonces, todas esas cositas que nos angustiaron el fin de semana, no pasó, nada pasó. Todo fue perfectamente organizado. O sea, en la vida yo había visto algo tan organizado que saliera tan perfecto, tan puntual. Muchachas, nunca. De verdad estoy sorprendida. Nunca había visto algo que saliera sin ningún problema, sin ningún contratiempo. No se cayó la torta, no se incendió el tocado de bombas, no se incendió el tocado de el arreglo floral, la quinceañera no se cayó, no se le enredó el velo, nada. Todo perfecto. No lloró nadie, no resultó la tía llorando, no, nada, todo perfecto. Y uno siempre le da sustico. Uno dice, ay, fue madre, y uno ha visto casos. ¿Y qué pasa? No, pues no pasó nada. Entonces es muy bueno tejer, muchachas, para tener la mente ocupada. Que siempre estaba aprendiendo, nos visitaba un moza en casa, tenía más de... Ay, qué bueno, señora Rosiris, qué hermosa historia. Mire qué historia tan bella la de la señora Rosy. Veda, Camelo, buenas noches. ¿Cómo hacer modelos, bolsos, guayú? Los encuentro, yo sé tejer, pero quiero aprender a hacer sus proyectos. Acá, señora Veda, acá en mi canal encuentra todo lo que usted me está preguntando. Todo. Acá en mi canal, Creaciones Mari Crochet Colombia, todo lo que usted pregunta y un poquito más. Chicos, acá ya voy a cerrar porque ya tengo 7 puntos. Miren, yo cerré este con 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 salmón, porque al tejer encima el color beige me queda 9, pero ya tenía 7 salmón o coral. Acá ya tengo 7, entonces voy a cerrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ya voy a cerrar, ¿listo? Ya voy a cerrar esta partecita de acá. Listo, vea, 7 coral y lo cerré con 9 beige.
ya 9 beige. Entonces acá para arriba, si yo adelanto es muy fácil, ya cerré estos beige, ahora voy a cerrar los cafés, luego los beige, luego los cafés, luego los beige, luego los cafés, luego estos cafés que son 3, que ya sabemos que cuando se juntan estas líneas que son 3, se tejen 2 vueltas de café. Entonces no creo que vaya a adelantar tantísimo, ¿no? Pero sí, muchachas, les aviso para que ustedes tengan una idea clara y sepan pues para dónde es que vamos. Entonces, perfectamente ya quedó cerradito acá y acá vamos a seguir. 2 cafés, 2 beige, 2 cafés, 2 beige, 2 cafés, 2 beige, 3 cafés, 2 beige, 2 cafés y volvemos a repetir esta vuelta totalmente beige. ¿Sí ven, chicos? Que lo que yo les digo que estoy repitiendo es esto. Estas son las vueltas que voy a repetir. Cuando yo repita todas estas vueltas y tenga la repetición de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 vueltas, ya empieza acá donde es doble las vueltas para empezar el rombito del centro como este. Entonces acá también va a ir un rombo exactamente igual a este. Y se va a ver perfecto. Entonces, mire, el ganchito no lo he movido para que ustedes sepan que siempre las vueltas empiezan donde están los 3 cafés. Así que en este diseño se va a repetir un rombito. Pues muchachos, yo creo que hasta ahí estamos bien explicaditos. Yo si adelanto algo, quedamos en la vuelta 29. No se me preocupen que se los explico perfectamente para continuar. Esta mochila de verdad se ve hermosa. De verdad que sí se ve muy bella y está quedando bien grande. Chicos, Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Recuerden, 8, 8 y 15, 8 y media estamos acá. Y si me quieren acompañar en mi página Creaciones Mari Crochet Colombia, nada, nos vemos mañana. Ah, la página donde estamos ahora es Mari Crochet Colombia, no es Creaciones, es Mari Crochet Colombia, es donde estamos tejiendo esta calabacita. Un poquito más grande, pero es más o menos el mismo diseño. Chicos, nos vemos mañana. Dios les pague. Hasta mañana.